En este video vamos a hablar del amor. El amor ha sido una de las manifestaciones de creación literaria y de otras manifestaciones de cultura más importantes y más influyentes. Pensemos como el amor ha nacido desde los orígenes, desde la humanidad, perteneciente al folclore, e incluso lo podemos encontrar hoy en día en todas las manifestaciones de literatura, ya sea de música, de teatro, de cine, de pintura, de esculturas, entre otras muchas manifestaciones de la cultura. El amor siempre ha tenido un lugar preponderante, por lo cual, cercano a la fecha del 14 de febrero, es importante darle un espacio dentro de la literatura. Pareciera ser que la idea del amor, o el concepto o sentimiento, y todo lo que hay detrás de este fenómeno, pareciera acompañar todas las experiencias humanas. Y como decía Isabel Allende, quizás sea cierto que sea la fuerza o el poder más fuerte que mueve al mundo y que mueve todas las actividades, todas las gestiones y toda la historia de la humanidad. En este sentido, como fuerza, que el amor debe ser entendido o visto como una experiencia compleja que interviene en los diferentes aspectos de la vida humana y, como ya dije, impulsa y crea diferentes manifestaciones de cultura. En particular, en la literatura lo asociamos dentro de la mitología y sus orígenes las figuras de Cupido y Eros. Con ellos se crean una serie de símbolos a los cuales hoy en día asociamos el amor, como flechas, arcos, esta idea de la antorcha y un niño juguetón que viene encendiendo con su antorcha los corazones de las personas, dardos, entre otros muchos símbolos que hoy en día los pensamos como relacionados al amor y tiene que ver con esta idea propia del folclore y de la mitología, donde situábamos el amor en origen, en un principio en la literatura. Otro ejemplo se encuentra en la cosmogonía órfica, donde dicen que el amor es la fuerza que se encuentra dentro del huevo de la noche infinita, que al romperse da origen a la tierra y al cielo. En la literatura se pueden ver las diferentes vertientes o diferentes rostros o aspectos del amor. Recordemos que en la literatura hay diferentes momentos históricos que usan el amor y se dejan influir a través de este como concepto para desarrollar diferentes obras desde diferentes puntos de vista, transformando el amor en una suerte de experiencia que asedia al lector de diferentes ámbitos, de diferentes puntos de vista y en diferentes épocas y tiempos. Dentro de la historia de la literatura podemos reconocer tres hitos a grandes rasgos dentro de los que podemos identificar diferentes conceptos de amor. Por ejemplo, el que se desarrolla en esta obra sobre Beatriz, en la Divina Comedia de Dante Alighieri, estamos hablando de una suerte de amor del Renacimiento, estamos hablando de Beatriz, que sería una especie de mujer idealizada, que tiene que ver con el concepto idealizado del amor. Luego enseguida en el siglo XVIII nos encontramos con un concepto de amor un tanto distinto. Se empieza a hablar de un concepto de amor que no está solamente en ciertas clases sociales, en ciertos estamentos, sino que permea a toda la sociedad misma. Todos los seres humanos son sintientes y son capaces de vivir esta experiencia amorosa. Luego, con el romanticismo, se viene a crear un concepto de amor en la literatura que es más cercano o propio a lo que entendemos hoy en día. Esta idea de que el amor todo lo puede y que nos pone o sitúa en diferentes escenarios, que viene asociado con esta idea de que en la literatura del amor todo está permitido. De hecho, el género del romance en general se ha entendido como uno de los géneros más permisivos en cuanto a creación desde el punto de vista del escritor, en el sentido de que permite o da pie a que se pueda tener una mayor flexibilidad al crear las historias, a diferencia de otros géneros que son un poco más estrictos, y tiene que ver con esta idea. Ahora quiero hacer un paso bastante rápido por de las diferentes clasificaciones que se han creado en torno al amor en la literatura, que obviamente corresponde a épocas y tiempos distintos, pero ello no obsta a que hoy en día se pueda tomar diferentes conceptos de amor y se pueden retratar en una novela contemporánea o cuento o poesía. El primero es el concepto del amor imposible, el que se encuentra muy relacionado con esta historia de Tristan e Isolda. Hoy en día podemos hablar de las desventuras del joven Werther de Goethe, también podemos hablar de Gabriel García Márquez, el amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Otra de las categorías es el amor idealizado, que dice relación con este concepto de amor que se crea a través de la obra de Cervantes en su obra Don Quijote, esta idea de un amor hacia la belleza, a la verdad, a la justicia, y que de cierta forma te aproxima a Dios, pensando en Dios como la bondad eterna. Luego tenemos el concepto de amor tirano, que se puede encontrar más desarrollado asociado a la obra de Casa de Muñecas de Henry Ibsen de 1879. Otro concepto y que se encuentra relacionado con una categoría es el que se desarrolla con el burlador de Sevilla de Tirso de Molina y este concepto de Don Juan que por primera vez a las letras a través de esta obra dramática, que es el concepto del amor sensual.
Otra categoría es el concepto de amor cortés, que podríamos encontrar entre la historia de la Divina Comedia de Dante Alighieri nuevamente, con estos personajes Paolo y Francesca. Podríamos ser un buen ejemplo para esta categoría. Otra categoría es el amor recíproco, y finalmente podríamos hablar del amor trágico. Obviamente estoy hablando de Shakespeare y Romeo y Julieta. Transforma un poco la tragedia, porque pensemos que antes de esta obra la tragedia tocaba otro tipo de temas. Shakespeare fue el primero que dijo que el amor podía ser un tema suficiente para ser tratado de una tragedia y que fuera el objeto principal de ella. Bueno, toda esta introducción es necesaria para presentar la obra que quiero comentar, que es de un escritor chileno, Javier de Vilat, quien ha dedicado su faceta como escritor completamente impulsado por el amor. El amor define cada faceta de él como escritor. Él es un periodista de profesión que, claro, escribía, diseñaba, pero nunca impulsado por el amor. Pero cuando él pensó en sus obras propias y en lo que quería crear, definitivamente él dijo, tiene que ser el amor. No hay otro tema más importante. Y probablemente muchos autores en la literatura estén de acuerdo con esta idea. Y en particular quiero hablarles de su obra Relatos del Corazón, 99 más 1 Cuentos de Amor. Y este concepto del amor, él no quiso solamente traernos la historia y el argumento y la sustancia de la misma, sino que también tiene que ver con el diseño. El diseño de este libro, que ustedes pueden ver que es una cajita, y que más que esto estamos hablando propiamente de un libro objeto. Un concepto totalmente distinto porque, según las mismas palabras de Javier de Vilat, el concepto del libro tradicional no agota, ni alcanza, ni es suficiente para hablar del amor. El amor no es lineal, entonces esto no puede ser concebido como el libro tradicional, sino que necesariamente tenemos que hablar de un formato distinto. En particular, el formato que él tomó del libro objeto es el libro a través de tarjetas. En cada uno podemos encontrar una imagen y un relato que lo puedes consumir o leer de principio a fin. ¿Qué contiene esta historia? Contiene una historia de amor propia del autor, donde el autor quiso usar su propia historia, sus propias vivencias y narrarlo con una peculiaridad a través de estas tarjetas, conteniendo en cada una de ellas una historia o un concepto, una emoción, una idea, y a través de todas las cuales construye su propio concepto de amor y cómo él ha vivido el amor. El amor, a través de estas tarjetas, no solamente hay una relación entre la historia o el relato que hay detrás de cada una de estas tarjetas, sino que cada imagen contiene un concepto de amor distinto. Por ejemplo, aquí encontramos dos niños que pueden ser hermanos, el amor de hermanos, el amor de padre, el amor de pareja, el amor a nuestros propios padres, el amor de familia, el amor entre amigos, diferentes conceptos que se ven relacionados entre sí a través de las mismas imágenes. Y la mayoría de las imágenes encuentran una relación directa con el relato que encontramos detrás de estas. Entonces vemos que este formato y la forma en que fue diseñado este libro objeto, corresponde a este concepto de amor. Y además nos entrega esta idea de que el amor no es algo que se agote en un momento como un libro tradicional, sino que es algo que podemos vivir, en sus palabras, abocados, o también podríamos decir en momentos, instantes. Quizás este es un libro que ustedes pueden tomar y decir, hoy voy a leer este, o voy a seleccionarlos, voy a desordenar y voy a consumir la historia en desorden, porque en realidad no hay uno instructivo que te pueda decir cómo vivir el amor en tu vida. Algo interesante que me pareció al leer este libro fue que el concepto de amor que se desarrollaba es uno que corresponde a muchos periodos atrás en nuestra época. Estaríamos hablando del concepto de amor idealizado que se construía en el Renacimiento. Este concepto donde se habla del amor, donde se transforma en la virtud y la belleza, y esta virtud y belleza que se espera en el amor idealizado tiene que ser el espejo de la mujer. O sea, el concepto del que estamos hablando de mujer es una mujer idealizada, y de hecho es un trabajo que tiene que ver mucho con las ilustraciones y los personajes que se describen, especialmente femeninos, dentro de la historia. Por ejemplo, dentro de las imágenes nos encontramos portadas mujeres, pero estas no son mujeres que nos encontremos en la variedad social, sino que tienen ciertas características que uno podría asociar a ciertos componentes de belleza o cierta estética. Y eso me llamó bastante la atención, el concepto de belleza que se desarrolla a través de este tipo de ilustraciones, que podríamos asociar no a una belleza que encontramos en el diario vivir, sino que tiene más que ver con una belleza más comercial, o podríamos decir de modelos. Y además la historia en sí y el desarrollo traía estos personajes de esta idea idealizada, un amor idealizado, una mujer idealizada que tiene que ver con ciertos conceptos que tiene que cumplir, unos estéticos y otros en cuanto a la virtud. Es interesante ver hoy en día obras contemporáneas
que traigan a la mente un concepto de amor que ya creemos superado, pero que sigue existiendo. Y a mí lo que especial me llamó la atención es que esto no se llama 100 relatos de amor, sino que son 99 relatos más uno. ¿Y qué significa este más uno? La carta final contiene esta idea. Esta es la carta más uno. Y aquí empieza a escribir tu propia historia. Aquí te hace un llamado a escribir tu propia historia, ya sea contártela a ti misma, escribir una carta hacia ti mismo, lo que tiene mucho que ver con esta idea de la escritura como un proceso de sanación o de terapia. Aquí habla de un amor que podríamos decir un poco trágico, o también como es el amor simplemente es, quizás no necesita un adjetivo para definirse. Y aquí Javier de Vilat lo desarrolla de una forma donde nos muestra que no haya un amor correcto o un amor incorrecto o algo bueno o malo, sino que hay que escapar de esos binomios y simplemente ver nuestra historia, porque eso es lo que él ha hecho. Él ha expuesto su historia y nos ha entregado a cada uno de nosotros los lectores la posibilidad de creer en esta historia, creer en el amor y por otra parte quizás creer en nuestras propias historias, nuestras propias vivencias y a partir de ello crear o simplemente tener una conversación sobre este tema. ¿Cuántas veces en el día quizás hablamos sobre el amor o no lo hacemos, pero sí pensamos en él? Entonces yo diría que esta presentación de Javier de Vilat, un enamorado del amor, yo diría, de la literatura chilena, nos presenta una idea y un concepto distinto